La niebla espesa de Devonshire envolvía Thornfield Manor como un manto gris, mientras Teresa Dreadmore observaba por la ventana de su pequeña habitación. A sus 23 años, había aprendido a ignorar los constantes comentarios de su tía Agatha sobre su apariencia. «Mírate, Teresa», le había dicho esa misma mañana durante el desayuno, con la voz cargada de desdén, con esa nariz tan pronunciada y esos ojos demasiado grandes. «Ella es fea y nunca se casará». Las palabras resonaban en su mente mientras contemplaba los jardines cubiertos de rocío. No era la primera vez que escuchaba ese comentario cruel, pero de alguna manera esta vez había dolido más. Quizás porque en 2 días se celebraría el gran baile de primavera en la residencia del duque de Hollowmont y toda la sociedad de Devonshire estaría presente. ¿Otra vez soñando despierta, prima? La voz de Eleonora interrumpió sus pensamientos. Su prima, con su belleza aclamada en 3 condados, entró en la habitación como si fuera la dueña del lugar. «Mamá dice que deberías ayudar a preparar los vestidos para el baile del duque». «Por supuesto», respondió Teresa, apartándose de la ventana. ¿De qué serviría una solterona sino para ayudar a las jóvenes hermosas a conquistar corazones? Eleonora soltó una risa ligera. «Oh, Teresa, siempre tan dramática. No todas podemos ser agraciadas. Algunas deben conformarse con otros dones, como la lectura o la costura». Mientras bajaba las escaleras de roble pulido, Teresa reflexionaba sobre su situación. Había llegado a Thornfield Manor hace 7 años, tras la muerte de sus padres en un accidente de carruaje. Su tío Edward, un hombre bondadoso pero débil ante su esposa Agatha, la había acogido por obligación familiar más que por afecto. El salón principal bullía de actividad. La tía Agatha, una mujer de 50 años cuya belleza pasada se había transformado en amargura, supervisaba los preparativos para el baile con ojo crítico. «Teresa, al fin apareces. Necesito que ayudes con los bordados del vestido de Eleonora. Debe estar perfecto. Se rumorea que el duque Thaddeus Hollowmont busca esposa y no hay candidata más adecuada que mi hija». El duque Thaddeus Hollowmont. Su nombre provocaba suspiros en toda la comarca. A sus 35 años, era el soltero más codiciado de toda Inglaterra, no solo por su título y fortuna, sino por su reputación de hombre culto y justo. Teresa nunca lo había visto en persona, pero las historias sobre él abundaban. «Sí, tía Agatha», respondió automáticamente, tomando la delicada tela de seda que le ofrecían. Las horas pasaron, mientras Teresa trabajaba meticulosamente en el vestido. Sus dedos, ágiles y precisos, creaban patrones de flores que parecían cobrar vida en la tela. Este era su verdadero don: transformar lo ordinario en extraordinario con sus manos. «Vaya, parece que al menos sirves para algo», comentó su tía, examinando el trabajo. «Lástima que esas manos tan hábiles vengan con ese rostro». Teresa no respondió. Había aprendido que el silencio era su mejor defensa. Esa noche, mientras todos dormían, Teresa se escabulló hasta la biblioteca. Este era su refugio, su escape de la realidad. Entre libros de poesía y novelas, encontraba mundos donde el valor de una persona no se medía por la simetría de sus rasgos. «La belleza es subjetiva, pasajera», murmuró para sí misma mientras pasaba las páginas de un viejo volumen de poemas. «El carácter perdura». La luz de una vela iluminaba apenas su rostro concentrado cuando escuchó un ruido. Alguien más estaba en la biblioteca. Teresa se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. «¿Quién está ahí?». Una voz masculina, profunda y educada rompió el silencio. «Solo yo, señor», respondió Teresa poniéndose de pie. «Lamento la intrusión. No sabía que había visitas en la casa». Un hombre alto emergió de entre las sombras. Llevaba ropa de viaje y parecía cansado, pero había algo en su porte que denotaba autoridad. Sus ojos, del color del ámbar bajo la luz vacilante, la estudiaron con curiosidad. «No soy una visita exactamente. Soy un viajero extraviado. Mi carruaje sufrió un percance en el camino y sus parientes tuvieron la amabilidad de ofrecerme refugio por esta noche». «Entiendo», dijo Teresa cerrando su libro. «En ese caso debería dejarle descansar. Por favor, no se vaya por mi causa». El hombre señaló el libro. «Wordsworth tiene buen gusto literario». Sorprendida, Teresa asintió. «Pocos reconocen su obra a simple vista. La poesía revela el alma de quien la lee», respondió él con una sonrisa que transformó su rostro serio. «¿Puedo preguntar su nombre, amante de Wordsworth?» «Teresa Dreadmore, señor». «Un placer, señorita Dreadmore. Me gustaría presentarme adecuadamente,
pero prefiero mantener cierto anonimato esta noche, si no le molesta. Algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y sinceridad, hizo que Teresa asintiera. Los extraños pueden ser los mejores confidentes, precisamente porque son extraños. Esa frase pareció impresionarle. Una observación muy astuta. ¿Le importa si la acompaño en su lectura nocturna? Durante las siguientes 2 horas, Teresa olvidó por completo quién era, dónde estaba y cómo la veían los demás. La conversación fluyó como un río, tocando temas desde literatura hasta filosofía, arte y música. El extraño no solo escuchaba sus opiniones, sino que las valoraba, las cuestionaba, las celebraba. Nunca había conocido a alguien con una mente tan clara y una sensibilidad tan profunda, comentó él cuando el reloj anunció las 2 de la madrugada. Y yo nunca había olvidado el tiempo de esta manera, respondió Teresa, sorprendida por la hora. Debo retirarme. Mañana hay muchos preparativos para el baile del duque. Ah, sí, el famoso baile, dijo él con un tono enigmático. ¿Asistirá usted? Teresa dejó escapar una risa triste. No, señor, ese no es mi lugar. ¿Y por qué no? Si me permite la indiscreción. Digamos que no cumplo con los requisitos que la sociedad considera necesarios para tales eventos. Él la miró fijamente, como intentando descifrar un acertijo. La sociedad a menudo valora lo superficial por encima de lo sustancial. Es su pérdida, señorita Dredmore. Con esas palabras se despidieron. Teresa regresó a su habitación con una extraña sensación en el pecho. Por una noche había sido vista, no como la sobrina fea, no como la carga familiar, sino como una persona con pensamientos e ideas que merecían ser escuchados. La mañana siguiente trajo consigo una sorpresa. El extraño se había marchado antes del amanecer, dejando solo una nota de agradecimiento para la familia. La decepción de Teresa fue mitigada por los recuerdos de aquellas horas en la biblioteca. El día transcurrió entre preparativos frenéticos. La tía Ágata estaba particularmente insoportable, criticando cada detalle y recordándole a Eleonora la importancia de impresionar al duque. «Tu futuro depende de esta noche», le decía mientras ajustaba su peinado. «Un matrimonio ventajoso es lo único que importa para una mujer». Teresa, invisible como siempre, continuaba con sus tareas sin protestar. Cuando llegó la noche y la familia partió hacia la mansión Hollowmont, se quedó sola en Thornfield Manor, con solo los sirvientes como compañía. Se dirigió nuevamente a la biblioteca, pero esta vez los libros no ofrecían el consuelo habitual. Su mente seguía volviendo a la conversación con el extraño, preguntándose quién sería y si alguna vez volvería a cruzarse con alguien que la valorara por su mente y no por su apariencia. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos de caballos aproximándose a la casa. Extrañada, se asomó a la ventana para ver un elegante carruaje detenerse frente a la entrada principal. Un hombre descendió y se dirigió hacia la puerta con paso decidido. El corazón de Teresa dio un vuelco cuando reconoció el perfil del visitante nocturno. ¿Había regresado? ¿Por qué? Su pregunta obtuvo respuesta cuando el mayordomo apareció en la biblioteca. «Señorita Dredmore tiene una visita. El duque de Hollowmont solicita su presencia en el salón». Teresa se quedó inmóvil, incapaz de procesar las palabras del mayordomo. «¿El duque de Hollowmont? ¿Aquí en Thornfield Manor? ¿Solicitando verla a ella? Debe haber un error», murmuró, pasando nerviosamente sus manos por el sencillo vestido gris que llevaba. «¿Está seguro que preguntó por mí, por Teresa Dredmore?» «Completamente seguro, señorita», respondió el mayordomo con expresión impasible. El duque fue muy específico. Con el corazón latiendo como un tambor, Teresa siguió al mayordomo hasta el salón principal. Cada paso parecía irreal, como si caminara en un sueño del que pronto despertaría. Al entrar en el salón, lo vio. El extraño de la biblioteca ahora vestía un elegante traje que resaltaba su figura imponente. Sus ojos ámbar brillaron con reconocimiento al verla, y una leve sonrisa curvó sus labios. «Señorita Dredmore», dijo, inclinándose en un saludo formal. «Permítame presentarme correctamente esta vez. Thaddeus Hollowmont, duque de Ravenscroft, a su servicio». La revelación golpeó a Teresa con la fuerza de una tormenta. El hombre con quien había compartido sus pensamientos más íntimos, sus opiniones sobre literatura y filosofía, no era un simple viajero extraviado, sino el duque más codiciado de Inglaterra. El mismo duque cuyo baile se estaba celebrando en ese preciso momento. «Su excelencia», logró articular, haciendo una torpe reverencia. «No comprendo.
¿Por qué no está en su baile? Tadeusz se acercó, su mirada nunca abandonando la de ella. Porque la única persona con quien deseo compartir esta noche no estaba allí. No entiendo, susurró Teresa, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Anoche experimenté algo extraordinario, señorita Dredmore. Una conversación genuina, un intercambio de ideas sin pretensiones ni falsedades. Después de años rodeado de personas que solo ven mi título y mi fortuna, encontré a alguien que vio al hombre detrás del duque. Teresa no podía creer lo que escuchaba. ¿Acaso este hombre distinguido, poderoso y admirado por todos, estaba sugiriendo que valoraba su compañía? Su excelencia, temo que esto no es apropiado. Mi familia está en su baile en este momento. Mi prima Eleonora, su prima, como todas las demás jóvenes presentes, está más interesada en mi título que en mis pensamientos, la interrumpió con gentileza. En las 2 horas que pasé en ese baile, nadie me preguntó sobre mis ideas o mis sueños, solo sobre mis propiedades y mis conexiones. Se acercó un paso más, y Teresa pudo percibir el aroma a sándalo y cuero que emanaba de él. He venido a hacerle una propuesta inusual, señorita Dredmore. Un baile privado, justo aquí, esta noche. ¿Un baile? Teresa no pudo evitar la sorpresa en su voz. ¿Conmigo? Con la única persona que ha despertado mi curiosidad en años, confirmó él, extendiendo su mano. ¿Me concedería este honor? La razón le decía a Teresa que esto era una locura, que debía rechazar esta proposición tan impropia. Pero algo más profundo, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, la impulsó a aceptar su mano. No hay música, Su Excelencia. Entonces crearemos nuestra propia melodía, respondió él, guiándola hacia el centro del salón. Y así comenzaron a bailar. Al principio con torpeza, pues Teresa apenas conocía los pasos básicos del vals, pero pronto encontraron un ritmo propio, una danza que no necesitaba música externa, porque surgía de la conexión entre ellos. Anoche mencionó que no asistía al baile porque no cumplía con los requisitos necesarios, comentó Tadeusz mientras giraban por el salón. ¿A qué se refería exactamente? Teresa sintió que sus mejillas ardían. Creo que es bastante evidente, Su Excelencia. Para mí no lo es, insistió él, su mirada intensa sobre ella. Veo a una mujer de inteligencia excepcional, sensibilidad profunda y una belleza que va más allá de lo convencional. Mi tía tiene una opinión diferente, respondió Teresa bajando la mirada. Ella dice que soy fea y que nunca me casaré. Tadeusz detuvo el baile abruptamente, su expresión transformándose en indignación. ¿Eso le dice su propia tía? Desde que llegué a vivir con ellos tras la muerte de mis padres, siempre ha favorecido a Eleonora, asegurándose de que yo entendiera mi lugar. ¿Y cuál cree usted que es su lugar, señorita Dredmore? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie se había preocupado antes por lo que ella pensaba al respecto. No lo sé, confesó. Durante años he aceptado ser la sombra de mi prima, la ayudante invisible, la solterona destinada a cuidar de otros, pero en mis momentos de mayor valentía me permito soñar con algo más. ¿Con qué sueña?, preguntó él, reanudando suavemente el baile. Con libertad, respondió sin dudar, con poder tomar mis propias decisiones, seguir mis pasiones, quizás viajar, conocer los lugares sobre los que he leído, experimentar la vida en lugar de solo leer sobre ella. Tadeusz sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos y transformó su rostro serio en algo casi boyante. Una respuesta fascinante. La mayoría de las jóvenes habrían mencionado un matrimonio ventajoso o una posición social elevada. Nunca he sido como la mayoría de las jóvenes, para desgracia de mi tía. Para fortuna mía, corrigió él, haciéndola girar con delicadeza. El tiempo perdió significado mientras continuaban su danza silenciosa. Conversaron sobre sueños y miedos, sobre libros que habían marcado sus vidas, sobre la belleza del amanecer en Devonshire y la melancolía de las tardes de otoño. «Debo confesar algo», dijo Tadeusz cuando finalmente se detuvieron, ambos ligeramente sin aliento. «Mi accidente de anoche no fue del todo accidental». Teresa inclinó la cabeza, confundida. «¿Qué quiere decir?» Había escuchado rumores sobre una joven excepcional que vivía en Thornfield Manor, una mujer cuya inteligencia y bondad eran comentadas por los pocos afortunados que realmente la conocían. Sentí curiosidad. «¿Quién podría hablar así de mí?», preguntó ella, genuinamente sorprendida. «El reverendo Parker, para empezar. Me contó cómo usted enseña a leer a los niños del orfanato cada domingo, la señora Bennet, la partera,
quien dice que usted la asiste en los partos difíciles con una calma que supera a muchos médicos, incluso el librero del pueblo, quien asegura que sus recomendaciones literarias son infalibles. Teresa no podía creer lo que escuchaba. ¿Esas personas hablaban así de ella? Siempre había considerado esas actividades como pequeños actos de rebeldía contra la vida limitada que su tía le imponía, nunca como algo digno de mención. Orquesté nuestro encuentro, continuó Thaddeus. Necesitaba conocer a esta mujer extraordinaria antes del baile oficial, donde las máscaras sociales rara vez permiten vislumbrar la verdadera naturaleza de las personas. ¿Por qué yo? La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerla. Con todas las jóvenes hermosas y de buena familia a su disposición, ¿por qué interesarse por alguien como yo? La expresión de Thaddeus se tornó seria. Porque a los 35 años he aprendido que la verdadera belleza reside en el carácter, no en los rasgos. En la mente, no en las apariencias. En la bondad genuina, no en los modales ensayados. Tomó su mano entre las suyas, un gesto íntimo que hizo que el corazón de Teresa se acelerara. Además, añadió con una sonrisa cálida, encuentro sus ojos absolutamente cautivadores, tan expresivos, tan profundos, ventanas a un alma excepcional. El sonido lejano de carruajes aproximándose rompió el hechizo del momento. La familia regresaba del baile. Deben ser mis tíos y mi prima, dijo Teresa, retirando reluctantemente su mano. No pueden encontrarlo aquí, conmigo. El escándalo sería inevitable, completó él asintiendo. Y aunque no me importaría enfrentar ese escándalo, entiendo su preocupación. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia ella una última vez. El festival de primavera se celebra en 3 días en el pueblo. ¿Asistirá? Si mi tía me lo permite, respondió ella con honestidad. Espero verla allí, señorita Dredmore. Nuestra conversación está lejos de terminar. Y con esas palabras, desapareció en la noche, dejando a Teresa con la sensación de haber vivido un sueño del que no quería despertar. Minutos después, la familia irrumpió en la casa. La tía Ágata estaba furiosa. Eleonora lloraba desconsolada, y el tío Edward intentaba calmarla sin éxito. «¡Una humillación!», exclamaba la tía Ágata, arrancándose los guantes con furia. El duque apenas permaneció 2 horas en su propio baile, y ni siquiera solicitó un baile con Eleonora. Todo el mundo comentaba su ausencia, sollozaba Eleonora. La duquesa viuda de Ravenscroft anunció que se había marchado por un asunto urgente. Teresa permaneció en silencio, guardando el secreto de ese asunto urgente en lo más profundo de su corazón. Los 3 días siguientes transcurrieron como si Teresa viviera en 2 mundos paralelos. En uno, continuaba con sus tareas habituales, soportando los lamentos interminables de Eleonora sobre la humillación sufrida en el baile y los planes cada vez más desesperados de la tía Ágata para conseguir otra oportunidad con el duque. En el otro, revivía cada momento de aquella noche mágica, cada palabra intercambiada, cada mirada, cada giro de aquel baile silencioso. «Es inconcebible», exclamaba la tía Ágata durante el desayuno del 3er día. «El duque Hollowmont ha rechazado todas las invitaciones desde el baile. Nadie lo ha visto en sociedad. Lady Worcester insinúa que podría estar enfermo. O quizás simplemente desea algo de tranquilidad», sugirió Teresa con suavidad, sin levantar la vista de su bordado. Todos la miraron sorprendidos. Rara vez ofrecía opiniones sobre asuntos que no le concernían directamente. «¿Y qué sabrías tú sobre los deseos de un duque?», replicó la tía con desdén. «Un hombre en su posición tiene responsabilidades sociales. No puede simplemente desaparecer por capricho, a menos que esté buscando a alguien», comentó el tío Edward, desplegando su periódico. «El administrador de sus tierras mencionó ayer en el club que el duque ha estado visitando varios pueblos de la región, aparentemente sin propósito definido». Esta información hizo que el corazón de Teresa diera un vuelco. ¿Estaría buscándola a ella? La idea parecía tan absurda que casi se rió de sí misma por considerarla. «Hoy es el festival de primavera», recordó Eleonora, su rostro iluminándose con esperanza. «Todos los notables de la región asistirán. Quizás el duque haga una aparición». «Por supuesto». La tía Ágata se levantó de golpe. «Debemos prepararnos inmediatamente. Eleonora, usarás el vestido de seda color lavanda. Resalta el azul de tus ojos». «¿Puedo asistir también?»,
preguntó Teresa, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. La tía Ágata la miró como si acabara de sugerir algo completamente absurdo. ¿Tú? ¿Para qué? Me gustaría ver el festival, respondió simplemente. Hace un año que no salgo de Thornfield Manor excepto para ir a la iglesia. Su tío intercedió antes de que Ágata pudiera responder. Déjala venir, querida. Puede ayudar con los paquetes y vigilar a los sirvientes mientras nosotros socializamos. No era exactamente una invitación entusiasta, pero era suficiente. Teresa aceptó el papel de acompañante útil sin protestar. Lo importante era estar allí, en el festival, donde existía la posibilidad, por remota que fuera, de volver a ver a Thaddeus. Se vistió con su mejor atuendo, un sencillo vestido de muselina azul oscuro que había adaptado ella misma de uno antiguo de Eleonora. No era elegante ni estaba a la moda, pero estaba limpio y le quedaba bien. El pueblo de Ashfield resplandecía bajo el sol primaveral. Las calles estaban adornadas con guirnaldas de flores y cintas de colores. Puestos de todo tipo se alineaban en la plaza central, ofreciendo desde dulces hasta artesanías. Una pequeña orquesta tocaba melodías alegres y parejas de todas las edades bailaban alrededor del tradicional árbol de mayo. «Recuerda tu lugar», le advirtió la tía Ágata mientras descendían del carruaje. «Permanece cerca, pero no interfieran cuando nos acerquemos a personas importantes». «Sí, tía», respondió Teresa automáticamente, aunque su atención ya estaba capturada por los colores, los sonidos y los aromas del festival. Durante la primera hora, cumplió obedientemente su papel de sombra familiar. Llevaba paquetes, sostenía parasoles y se mantenía 2 pasos por detrás mientras la tía Ágata arrastraba a Eleonora de grupo en grupo, buscando desesperadamente algún indicio del duque. Fue durante un breve momento de descanso, cuando la familia se detuvo a conversar con el vicario, que Teresa sintió un ligero toque en su hombro. «Señorita Dredmore», dijo una voz familiar a su espalda. «Qué afortunada coincidencia». Al girarse, se encontró cara a cara con Thaddeus Hollowmont. Vestía de manera sencilla para su rango, con ropas que podrían corresponder a un caballero acomodado, pero no necesariamente a un duque. Sus ojos ámbar brillaban con la misma intensidad que ella recordaba. «Su excelencia», murmuró, consciente de que varias miradas curiosas ya se dirigían hacia ellos. «No esperaba verlo aquí». «No», su sonrisa sugería lo contrario. «Creo recordar que mencioné específicamente este festival cuando nos despedimos». «Ciertamente lo hizo», concedió ella, incapaz de contener una pequeña sonrisa, pero no estaba segura de que un hombre de su posición recordara tales conversaciones. «Recuerdo cada palabra que hemos intercambiado, señorita Dredmore», respondió él con una intensidad que la hizo ruborizarse. Antes de que Teresa pudiera responder, la voz estridente de su tía Ágata cortó el aire. «Su excelencia, qué maravillosa sorpresa». En segundos la tía Ágata y Eleonora se habían materializado a su lado, con sonrisas tan amplias que parecían dolorosas. El tío Edward la seguía con expresión resignada. «Lady Thornfield, señorita Thornfield», saludó Thaddeus con una inclinación educada pero distante. «Lord Thornfield, un placer verlos nuevamente». «El placer es todo nuestro», gorjeó la tía Ágata. «Qué coincidencia encontrarlo precisamente cuando estábamos comentando lo mucho que Eleonora disfrutó su baile». «Me alegra escucharlo», respondió él, aunque su mirada seguía fija en Teresa. De hecho, estaba teniendo una conversación muy interesante con su sobrina. La confusión cruzó el rostro de la tía Ágata. «¿Mi sobrina?» «La señorita Dredmore», clarificó Thaddeus. «Nos conocimos recientemente y descubrí que compartimos intereses literarios». El silencio que siguió fue casi cómico. La tía Ágata miraba alternativamente a Teresa y al duque como si no pudiera procesar la información. Eleonora parecía a punto de desmayarse y el tío Edward observaba la escena con repentino interés. «¿Teresa?», logró articular finalmente la tía. «Pero ella apenas sale de casa, ¿cómo podría?» «Las circunstancias del destino son a veces misteriosas», interrumpió Thaddeus suavemente. «De hecho, estaba a punto de invitar a la señorita Dredmore a dar un paseo por el festival. Con su permiso, por supuesto». La tía Ágata abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de encontrar palabras para responder a esta situación inimaginable. «Por supuesto», intervino el tío Edward, tomando el brazo de su esposa. «Teresa es libre de pasear con su excelencia. Nosotros debemos saludar al juez Harrington de todos modos.
y antes de que la tía Ágata pudiera recuperarse de su estupor, el tío Edward la arrastró lejos, llevándose también a una Eleonora pálida y temblorosa. «Su tío parece un hombre sensato», comentó Thaddeus ofreciéndole su brazo a Teresa. «Lo es», respondió ella, aceptando tímidamente el ofrecimiento, aunque rara vez contradice a mi tía. Hoy hizo una excepción notable. Caminaron entre los puestos del festival, conscientes de las miradas y murmullos que los seguían. La visión del duque de Hollowmont, paseando del brazo de la poco conocida y menos apreciada sobrina de los Thornfield, era sin duda el acontecimiento más comentado de la jornada. «Debería advertirle», dijo Teresa en voz baja, «que está provocando un escándalo que podría afectar su reputación». «Mi reputación ha sobrevivido a peores escándalos», respondió él con ligereza. «Además, ¿qué escándalo hay en que dos amigos disfruten de un festival de primavera? ¿Somos amigos entonces?», preguntó ella, sonriendo a pesar de su nerviosismo. «Me gustaría pensar que somos más que eso», respondió él, deteniéndose frente a un puesto de flores. Seleccionó un pequeño ramillete de violetas silvestres y se lo ofreció. «Estas me recuerdan a usted, sencillas en apariencia, pero con una fragancia incomparable y una belleza que solo aprecian quienes se toman el tiempo para observar realmente». Teresa tomó las flores, sus dedos rozando levemente los de él. «Nadie me había comparado con una flor antes. El mundo está lleno de personas que no saben mirar adecuadamente», respondió él, guiándola hacia un área menos concurrida del festival. «Pero no he venido hoy solo para disfrutar de su compañía, señorita Dredmore. Tengo una propuesta que hacerle». El corazón de Teresa comenzó a latir con fuerza. «¿Una propuesta? No es lo que podría estar pensando», aclaró él con una sonrisa tranquilizadora. «Al menos no todavía. He adquirido una colección importante de manuscritos y libros raros que necesitan ser catalogados. Busco una persona con conocimiento literario y meticulosidad para esta tarea. Pensé inmediatamente en usted». «¿Yo?» Teresa estaba genuinamente sorprendida. «¿Quiere contratarme como bibliotecaria?» «Como curadora de la colección», corrigió él. «Es un puesto respetable que le daría independencia económica y la oportunidad de trabajar con obras que pocas personas han tenido el privilegio de ver». Teresa no podía creer lo que escuchaba. Era como si alguien hubiera leído sus más secretos deseos y los estuviera ofreciendo en bandeja de plata. «Es una oferta extremadamente generosa», dijo finalmente, «pero mi tía nunca lo permitiría. Una mujer soltera trabajando para un hombre soltero, sin importar cuán respetable sea el puesto, su tía no tendría que saberlo», sugirió Thaddeus, su mirada intensa fija en ella. «Podría venir 3 veces por semana, diciendo que visita el orfanato para dar clases. Mi carruaje la recogería en el camino». «¿Me está pidiendo que mienta?», preguntó Teresa, aunque la idea le resultaba sorprendentemente tentadora. «Le estoy ofreciendo una oportunidad de escapar, aunque sea temporalmente, de una situación que la sofoca», respondió él con seriedad. «La decisión, por supuesto, es completamente suya». Teresa contempló las violetas en su mano. Toda su vida había seguido las reglas. Había aceptado su destino sin protestar. ¿Y qué había conseguido? Ser la sombra de su prima, la carga familiar, la solterona sin futuro. Ahora, por primera vez, alguien le ofrecía una alternativa, una puerta hacia algo diferente. «Acepto», dijo finalmente, levantando la mirada para encontrarse con la de él, «pero con una condición. La escucho. Si en algún momento siente que está ofreciendo este puesto por lástima o por algún sentido distorsionado de caballerosidad, debe prometerme que lo dirá. No quiero ser objeto de caridad, Su Excelencia». Thaddeus tomó su mano y, para asombro de Teresa, la llevó a sus labios en un gesto que desafiaba todas las convenciones sociales. «Le doy mi palabra de que mis motivos son puramente egoístas, señorita Dredmore. Deseo su compañía y su intelecto tanto como necesito aire para respirar». En ese momento, bajo el sol primaveral y rodeados por la alegría del festival, algo cambió irrevocablemente entre ellos. Ya no eran simplemente dos personas que habían coincidido por casualidad, eran cómplices, aliados en un juego peligroso que desafiaba las rígidas normas de la sociedad victoriana. Y mientras regresaban hacia donde esperaba su familia, Teresa se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, sentía algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. Durante las siguientes semanas,
Teresa vivió una doble vida que jamás habría imaginado posible. 3 días a la semana, salía de Thornfield Manor con la excusa de enseñar a los niños del orfanato. Su tía Agatha, demasiado ocupada planeando nuevas estrategias para que Eleonora conquistara a algún noble, ahora que el duque parecía inalcanzable, apenas prestaba atención a sus idas y venidas. Lo que nadie sabía era que a medio camino hacia el pueblo, el elegante carruaje del duque de Hollowmont la esperaba discretamente para llevarla a Ravenscroft Hall, la imponente mansión ancestral de los Hollowmont. La primera vez que Teresa puso un pie en la biblioteca de Ravenscroft, quedó sin aliento. Era una habitación circular de 2 niveles, con estanterías que llegaban hasta el techo y escaleras de caracol que conducían a pasarelas elevadas. La luz entraba a raudales por ventanales de cristal coloreado, creando patrones de luz sobre los antiguos volúmenes. «Bienvenida a su nuevo reino», le había dicho Thaddeus, observando con evidente placer su reacción maravillada. Las horas que pasaba allí eran pura felicidad. Catalogaba manuscritos medievales, primeras ediciones de obras clásicas y volúmenes tan raros que solo existían unos pocos ejemplares en el mundo. A menudo, Thaddeus se unía a ella, y juntos discutían sobre literatura, filosofía e historia mientras tomaban té junto a la chimenea. «Nunca había visto a alguien tan en su elemento», comentó él una tarde, observándola mientras examinaba cuidadosamente un antiguo ejemplar de poesía isabelina. «Es como si hubiera nacido para estar rodeada de libros». «Quizás lo fui», respondió ella con una sonrisa. «Mi padre solía decir que aprendí a leer antes que a caminar correctamente». Su relación evolucionaba día a día, transformándose en algo que iba más allá de la amistad, pero que ambos, por razones diferentes, evitaban definir. En Thornfield Manor, mientras tanto, la situación se deterioraba. La tía Agatha, frustrada por los continuos rechazos de invitaciones por parte del duque y los rumores cada vez más fuertes sobre su interés en una mujer misteriosa, descargaba su frustración en Teresa. «¿Sabes lo que dicen en el pueblo?», espetó una tarde particularmente tensa. «Que el duque ha estado viendo a una mujer de origen humilde. ¡Qué escándalo! Lady Worcester está convencida de que debe ser alguna aventurera en busca de fortuna». Teresa mantuvo la compostura aunque su corazón latía acelerado. Quizás simplemente ha encontrado a alguien que le interesa por quien es, no por su título. «¡Tonterías!», exclamó su tía. «Un hombre en su posición debe casarse con alguien de su clase. Es su deber con el linaje familiar». Esas palabras persiguieron a Teresa durante días. A pesar de la felicidad que encontraba en Ravenscroft Hall, la realidad era innegable. Ella no pertenecía al mundo de Thaddeus. Tarde o temprano, él tendría que cumplir con sus responsabilidades como duque, y eso incluía un matrimonio ventajoso con una dama de alcurnia. La situación llegó a un punto crítico cuando, un mes después del inicio de su acuerdo secreto, Teresa llegó a Ravenscroft Hall para encontrar a Thaddeus conversando seriamente con una mujer mayor de porte aristocrático. Intentó retirarse discretamente, pero él la vio y la llamó. «Teresa, por favor ven, quiero presentarte a alguien importante». Con el corazón en un puño, Teresa se acercó. «Teresa Dredmore, permíteme presentarte a mi tía, Lady Constance Hollowmont, duquesa viuda de Ravenscroft». La anciana la examinó con ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. «Así que tú eres la joven que ha cautivado a mi sobrino hasta el punto de hacerlo olvidar sus obligaciones sociales». «Tía», advirtió Thaddeus, pero la anciana hizo un gesto desdeñoso. «No intentes protegerla, Thaddeus. Si ha de formar parte de esta familia, debe aprender a enfrentar la verdad sin rodeos». Las palabras «formar parte de esta familia» hicieron que Teresa se mareara ligeramente. «Creo que hay un malentendido, Su Gracia. Yo solo trabajo catalogando la colección del duque». Lady Constance soltó una carcajada sorprendentemente juvenil. «Querida niña, mi sobrino nunca ha necesitado ayuda para catalogar nada. Esa fue simplemente su excusa para tenerte cerca sin comprometer tu reputación». Teresa miró a Thaddeus, quien al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. «¿Es eso cierto?» «Parcialmente», admitió él. «La colección ciertamente necesitaba organización, y tú eres excepcionalmente calificada para ello. Pero sí, podría haber contratado a algún académico de Oxford para el trabajo». «Me has mentido», dijo Teresa,
sintiendo cómo la desilusión se instalaba en su pecho. «Te he dado una excusa para que nos viéramos sin levantar sospechas», corrigió él, acercándose y tomando sus manos. «Pero mis intenciones nunca fueron deshonrosas, todo lo contrario». Lady Constance carraspeó delicadamente. «Los dejaré para que conversen en privado. Pero antes, señorita Dredmore, permítame decirle que después de observarla hoy, apruebo completamente la elección de mi sobrino. Esta familia necesita más inteligencia y menos frivolidad». Y con esas sorprendentes palabras, la duquesa viuda salió majestuosamente de la habitación. «¿Su elección?», preguntó Teresa cuando quedaron solos. ¿A qué se refería exactamente? Thaddeus respiró profundamente antes de responder. «He estado intentando reunir el coraje para decírtelo durante semanas. Teresa, desde aquella primera noche en la biblioteca de tu casa, supe que había encontrado algo extraordinario, algo que había buscado toda mi vida, sin saber exactamente qué era». Se arrodilló frente a ella, un gesto tan inesperado que Teresa contuvo el aliento. «Te amo, Teresa Dredmore, no por tu apellido, que es respetable aunque no aristocrático, no por tu fortuna, que es inexistente. Te amo por tu mente brillante, tu corazón compasivo, tu espíritu indomable que ha sobrevivido años de desprecio sin perder su luz». Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaleco y la abrió, revelando un anillo con un zafiro rodeado de diamantes. «Este anillo ha pertenecido a las duquesas de Hollowmont durante 7 generaciones. Mi tía me lo entregó hoy, después de conocerte, porque vio en ti lo que yo veo, la mujer que quiero a mi lado por el resto de mi vida. Teresa Dredmore, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?». El tiempo pareció detenerse mientras Teresa procesaba lo que estaba sucediendo. «Pero las habladurías, el escándalo, tu posición, al diablo con todo eso», respondió él con fervor. «Durante años he cumplido con cada expectativa que la sociedad ha puesto sobre mis hombros. He administrado las propiedades familiares hasta duplicar su valor. He servido en el Parlamento con distinción. He sido el duque perfecto en todo sentido, excepto en uno. Me he negado a casarme sin amor». Se puso de pie, aún sosteniendo sus manos. «No te estoy pidiendo que te conviertas en duquesa, te estoy pidiendo que me permitas amarte y honrarte por el resto de nuestras vidas. El título es secundario». Teresa sintió cómo las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Toda mi vida he sido la sobrina fea, la carga familiar, la que nunca se casaría según mi tía. ¿Cómo puedo creer que el hombre más codiciado de Inglaterra quiera hacerme su esposa? Porque ese hombre vio más allá de las opiniones mezquinas y descubrió la verdadera belleza», respondió él, secando suavemente sus lágrimas. «Y porque ese hombre se enamoró perdidamente de ti desde el momento en que discutiste apasionadamente sobre Wordsworth en una biblioteca a medianoche». La respuesta de Teresa fue un simple sí, que contenía toda la alegría y esperanza que había mantenido encerradas durante años. 3 meses después, en la antigua capilla de Ravenscroft, Teresa Dredmore se convirtió en la duquesa de Hollowmont ante la sorpresa y consternación de la alta sociedad. La tía Agatha, después de recuperarse del shock inicial, no tardó en presumir de haber siempre visto el potencial escondido en su sobrina. El tío Edward, con una sonrisa cómplice, le había susurrado durante la recepción: «Siempre supe que eras especial, querida». En cuanto a Eleonora, tras un período de amargo resentimiento, encontró consuelo en los brazos del joven vizconde de Harrington, quien la admiraba sinceramente y para quien ella era la más hermosa. Pero nada de eso importaba realmente para Teresa, mientras se instalaba en su nueva vida. Como duquesa de Hollowmont, utilizó su posición para promover la educación de las niñas huérfanas y la distribución de libros entre las clases trabajadoras. La biblioteca de Ravenscroft se convirtió en un centro de aprendizaje abierto para estudiosos de todo el país, y cada noche, en la intimidad de sus aposentos, Thaddeus le recordaba que la verdadera belleza nunca había residido en rasgos perfectos o vestidos elegantes, sino en la profundidad del alma y la nobleza del corazón. La profecía de la tía Agatha, «ella es fea y nunca se casará», no solo había resultado completamente errónea, sino que había impulsado a Teresa hacia un destino más brillante de lo que jamás hubiera podido imaginar. Porque al final, el duque más deseado de Inglaterra no había elegido a la joven más bella, sino a la más auténtica, y en esa elección ambos habían encontrado una felicidad
que trascendía cualquier cuento de hadas. La neblina matutina cubría los jardines de Cambridge como un manto de algodón, difuminando los contornos de la universidad y las calles empedradas que Serafina Caldwell recorría cada mañana. A sus 22 años, la joven había convertido su rutina en un refugio contra los recuerdos, esos que aún la despertaban entre sollozos en las noches más frías. Señorita Caldwell, ¿nos honrará con su presencia en la velada musical de esta noche?, preguntó la señora Pembroke, interceptándola frente a la librería Jeffers. Me temo que debo declinar. Tengo compromisos con mi padre, respondió Serafina con una sonrisa ensayada que no alcanzaba sus ojos color ámbar. La verdad era otra. Desde que su prometido Thomas Blackwood había fallecido en un trágico accidente en el río Cam 3 años atrás, Serafina había abandonado la vida social que alguna vez disfrutó. Las cicatrices invisibles de su pérdida la habían transformado en lo que los círculos sociales de Cambridge llamaban la dama de lágrimas silenciosas. El profesor Caldwell, respetado catedrático de literatura en Trinity College, observaba con impotencia cómo su única hija se marchitaba lentamente, como una rosa privada de luz. Cada intento de reintroducirla en sociedad terminaba con Serafina encerrada en la biblioteca familiar, refugiándose en los mundos que solo los libros podían ofrecer. Querida, ha llegado correspondencia para ti, anunció el profesor al verla entrar a la modesta pero elegante residencia en Silver Street. Serafina tomó el sobre con indiferencia, pero su expresión cambió al reconocer el sello de los Darkwaith. La familia ducal rara vez se comunicaba con personas fuera de su círculo cercano. Es una invitación al baile anual en Darkwaith Manor, murmuró Serafina, su voz apenas audible. Aparentemente el duque Rowland ha regresado de sus viajes por el continente. El profesor Caldwell intentó disimular su entusiasmo. El joven Darkwaith siempre fue un brillante estudiante. Recuerdo sus ensayos sobre filosofía natural con gran admiración. Padre, sabes perfectamente que no estoy interesada en asistir a eventos sociales, respondió Serafina, dejando la invitación sobre la mesa del recibidor. Han pasado 3 años, mi niña. Thomas hubiera querido que continuaras viviendo, dijo el profesor con suavidad, colocando una mano sobre el hombro de su hija. Las palabras, aunque dichas con amor, se clavaron como espinas en el corazón de Serafina. ¿Cómo podía explicarle que cada sonrisa, cada nota musical, cada baile, le recordaba lo que había perdido? ¿Cómo confesar que temía olvidar el rostro de Thomas si se permitía disfrutar nuevamente? Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de su ventana, Serafina contempló la invitación nuevamente. El duque Rowland Darkwaith había sido siempre una figura enigmática. 5 años mayor que ella, había partido hacia Europa poco después de asumir el ducado, dejando tras de sí rumores y corazones rotos entre las damas casaderas de la alta sociedad. El destino, sin embargo, tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras Serafina visitaba la librería en busca de un nuevo escape literario, un carruaje se detuvo abruptamente frente al establecimiento, salpicando agua del pavimento mojado. ¡Cuidado!, exclamó, dando un paso atrás justo cuando un hombre alto descendía del vehículo. Mis más sinceras disculpas, señorita, respondió una voz profunda que la obligó a levantar la mirada. Ante ella se encontraba el mismísimo duque de Darkwaith, con su porte aristocrático y ojos grises como el cielo tormentoso de Cambridge. Su cabello negro contrastaba con la palidez de su rostro, esculpido con ángulos definidos que hablaban de determinación y carácter. «Señorita Caldwell, ¿es usted?», preguntó el duque con un destello de reconocimiento en su mirada. Ha pasado mucho tiempo. Serafina sintió un nudo en la garganta. Durante sus años universitarios, Rowland había coincidido ocasionalmente con Thomas, y aunque nunca habían sido cercanos, el duque siempre había mostrado respeto por su entonces prometido. «Su Excelencia», saludó ella con una leve inclinación. «Bienvenido de regreso a Cambridge. Agradezco su bienvenida, aunque debo admitir que encuentro la ciudad más gris de lo que recordaba», comentó Rowland, observándola con intensidad. «¿Puedo preguntar si ha recibido la invitación a Darkwaith Manor? La recibí ayer, Su Excelencia, pero me temo que no podré asistir». El duque frunció levemente el ceño. «Sería un honor contar con su presencia y la del profesor Caldwell. Mi biblioteca ha adquirido varias obras de las que su padre hablaría maravillas. Mi padre estará encantado de discutir literatura con usted,
Pero yo prefiero mantenerme alejada de las grandes reuniones, respondió Serafina, intentando concluir la conversación. ¿Puedo preguntar por qué, señorita Caldwell? La franqueza de la pregunta la desconcertó. En los círculos sociales de Cambridge, nadie se atrevía a mencionar directamente su reclusión, prefiriendo los susurros y las miradas de compasión. Algunos encuentran consuelo en la multitud, Su Excelencia. Yo lo encuentro en la soledad, respondió finalmente. Rowland la estudió por un momento antes de asentir. La soledad puede ser una buena compañera o una cruel carcelera, señorita Caldwell. A veces es difícil distinguir entre ambas. Antes de que Serafina pudiera responder, la campanilla de la puerta de la librería anunció la llegada de otros clientes. El duque se inclinó levemente. «Espero que reconsidere mi invitación», dijo, y con un gesto elegante le entregó un pequeño libro. «Encontré esto en Florencia y recordé que Trinity College no lo tenía en su colección. Quizás pueda convencerla de que no todas las novedades son indeseables». Serafina tomó el libro con manos temblorosas, sorprendida por el gesto. Era una edición rara de poesía italiana, bellamente encuadernada. «Gracias, Su Excelencia». «Rowland, por favor». Los títulos siempre me han parecido innecesarios entre personas que comparten el amor por los libros. Con esas palabras y una última mirada penetrante, el duque se despidió, dejando a Serafina con una extraña sensación en el pecho, algo que no había experimentado en años: curiosidad. Esa tarde, mientras hojeaba el libro obsequiado por el duque, encontró una nota doblada entre sus páginas. Con caligrafía elegante pero firme, Rowland había escrito: «A veces el verdadero valor no está en aferrarse al pasado, sino en atreverse a explorar el futuro, incluso cuando el corazón tiembla ante la posibilidad». Las palabras resonaron en Serafina con una fuerza inesperada. ¿Cómo podía este hombre, prácticamente un extraño, entender tan bien su lucha interna? ¿Un regalo del duque?, preguntó su padre, entrando al estudio con una taza de té para ella. «Un préstamo, supongo», respondió Serafina, cerrando el libro rápidamente. El profesor Caldwell sonrió con sutileza. Rowland siempre tuvo buen ojo para los tesoros escondidos, ya sean libros o personas. «Padre, no empieces», advirtió Serafina, conociendo demasiado bien la mirada esperanzada de su progenitor. «Solo digo que quizás asistir al baile no sería tan terrible como imaginas. Un cambio de ambiente podría ser beneficioso». Serafina suspiró, mirando por la ventana hacia los jardines, donde el crepúsculo pintaba el cielo de tonos rojizos y violetas. Por primera vez en 3 años, la idea de asistir a un evento social no le provocaba únicamente ansiedad, sino también una chispa de algo que no se atrevía a nombrar. «Lo pensaré», concedió finalmente, sorprendiendo tanto a su padre como a sí misma. Esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente su habitación, Serafina sacó del fondo de su armario el retrato en miniatura de Thomas que siempre llevaba consigo. «¿Qué debo hacer?», susurró a la imagen sonriente de su amor perdido. «¿Cómo puedo seguir adelante sin sentir que te traiciono?». Solo el silencio respondió a su pregunta, pero por primera vez Serafina sintió que tal vez era hora de buscar respuestas en el mundo de los vivos, no en los recuerdos de los que ya no estaban. La semana transcurrió con una lentitud inusual para Serafina. Cada mañana se despertaba con la intención firme de declinar la invitación a Darkwyth Manor, pero llegada la noche, algo la detenía. El libro de poesía italiana se había convertido en su compañero nocturno y las palabras del duque escritas en aquella nota parecían brillar con más intensidad a medida que pasaban los días. «He decidido asistir al baile», anunció finalmente durante el desayuno 3 días antes del evento. El profesor Caldwell casi se atragantó con su té. «¿Estás segura, querida?». «No», confesó Serafina con una honestidad que sorprendió a ambos. «Pero quizás sea momento de intentarlo». Los preparativos comenzaron de inmediato. Su vestido de seda azul medianoche, guardado durante años en el armario, fue rescatado y ajustado por la modista local. La señora Harrison, ama de llaves de los Caldwell, no ocultaba su emoción mientras ayudaba a Serafina a elegir un peinado apropiado. «Será como en los viejos tiempos, señorita», comentó la mujer con entusiasmo. «Recuerdo cuando usted iluminaba cada salón al que entraba». Serafina sonrió con melancolía. Aquella joven despreocupada parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. La noche del baile llegó con un cielo sorprendentemente despejado para Cambridge. Las estrellas brillaban como diamantes sobre el terciopelo negro cuando el carruaje de los Caldwell
atravesó los imponentes portones de hierro forjado de Darkwyth Manor. La mansión, una majestuosa construcción isabelina rodeada de jardines geométricos y fuentes de mármol, resplandecía con la luz de cientos de velas. La música de la orquesta se filtraba al exterior, prometiendo una velada de refinamiento y elegancia. «Respira, mi niña», susurró el profesor Caldwell, tomando la mano temblorosa de su hija mientras descendían del carruaje. «Estás radiante». El mayordomo anunció su llegada con voz solemne. El profesor James Caldwell y su hija, la señorita Serafina Caldwell. Las conversaciones disminuyeron momentáneamente, mientras varios rostros se giraban para observar a la recién llegada. Muchos de los presentes no habían visto a Serafina en eventos sociales desde la tragedia, y los murmullos no tardaron en extenderse por el salón. «Señorita Caldwell, qué agradable sorpresa», la saludó Lady Montgomery, una viuda de 50 años conocida por su lengua afilada. «Comenzábamos a pensar que se había convertido en un fantasma de Cambridge. Le aseguro, Lady Montgomery, que estoy muy viva», respondió Serafina con una sonrisa tensa. «Por supuesto, querida. Aunque algunos podrían argumentar que vivir entre recuerdos es una forma de existencia fantasmal». Antes de que Serafina pudiera responder al comentario mordaz, una voz profunda intervino. «Lady Montgomery, siempre es un placer escuchar sus observaciones tan perspicaces», dijo el duque Rowland materializándose junto a Serafina. «Sin embargo, debo robarle a la señorita Caldwell. Tenemos asuntos literarios pendientes». Con un gesto elegante, Rowland ofreció su brazo a Serafina, rescatándola de lo que prometía ser una conversación incómoda. Ella aceptó el ofrecimiento con gratitud, sintiendo las miradas de los invitados clavadas en su espalda mientras se alejaban. «Gracias, Su Excelencia», murmuró cuando estuvieron a una distancia prudente. «Rowland», corrigió él con una sonrisa apenas perceptible. «Y no hay nada que agradecer. Lady Montgomery disfruta alimentándose de la incomodidad ajena». «Había olvidado lo agotador que puede ser navegar por las corrientes sociales», confesó Serafina. «Es como montar a caballo», respondió el duque, conduciéndola hacia un balcón que ofrecía una vista espléndida de los jardines iluminados por antorchas. «Uno nunca olvida realmente cómo hacerlo, aunque los músculos protesten al principio». El aire fresco de la noche alivió el calor que Serafina sentía en las mejillas. A lo lejos, el río Cam serpenteaba como una cinta plateada bajo la luz de la luna, y por un momento, el recuerdo de Thomas amenazó con abrumarla. «Está pensando en él», observó Rowland, no como una pregunta, sino como una afirmación. Serafina lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabe?» «Sus ojos se oscurecen, como si una nube pasara frente al sol», respondió él con sencillez. «Conocí a Blackwood, no íntimamente, pero lo suficiente para apreciar su carácter. Era un hombre excepcional». «Lo era», confirmó ella, agradecida por la mención respetuosa. La mayoría de las personas evitaban nombrar a Thomas en su presencia, como si el mero recuerdo pudiera quebrarla. «También sé lo que es perder a alguien irreemplazable», continuó el duque, su mirada fija en el horizonte. «Mi padre falleció cuando yo tenía 17 años. La responsabilidad del ducado cayó sobre mis hombros como una losa de mármol. Por eso viajó al continente», dedujo Serafina. Rowland asintió. «Necesitaba encontrarme a mí mismo antes de poder ser quien todos esperaban que fuera». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo por las notas de un vals que comenzaba en el salón. «¿Me concedería este baile, señorita Caldwell?» La pregunta la tomó desprevenida. «No he bailado en 3 años», confesó. «Entonces es un momento perfecto para recordar», respondió él, extendiendo su mano hacia ella. Algo en la mirada del duque, una mezcla de comprensión y desafío, hizo que Serafina aceptara. Sus pies recordaron los pasos del vals con sorprendente facilidad, mientras Rowland la guiaba con firmeza, pero sin imposición. «Lo hace muy bien para alguien que ha estado evitando los salones de baile», comentó él, con una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente serio. «Tuve un buen maestro», respondió ella, recordando las tardes en que Thomas le había enseñado los intrincados pasos en la sala de música de la residencia Caldwell. A medida que la música continuaba, Serafina se sorprendió a sí misma relajándose en los brazos del duque. Por un breve momento, el peso de la tristeza que siempre cargaba se aligeró, permitiéndole simplemente existir en el presente. Cuando la pieza terminó, ambos regresaron al salón principal, donde los invitados
seguían disfrutando de la velada. Varios ojos curiosos observaban a la pareja y Serafina pudo escuchar los susurros a su paso. «Parece que hemos despertado el interés de los chismosos de Cambridge», murmuró Rowland, conduciéndola hacia donde el profesor Caldwell conversaba animadamente con un grupo de académicos. Era de esperarse. La dama de lágrimas silenciosas bailando con el duque enigmático es demasiado jugoso para ignorarlo, respondió ella con un toque de ironía que sorprendió a ambos. Rowland soltó una carcajada genuina. «Veo que su ingenio permanece intacto, señorita Caldwell. Algunas cosas ni siquiera la tragedia puede arrebatarlas», confirmó ella. El resto de la velada transcurrió con una fluidez que Serafina no esperaba. Conversó con antiguos conocidos, degustó los exquisitos manjares preparados para la ocasión y, para su propia sorpresa, aceptó un segundo baile con el duque cuando la orquesta interpretó un minueto. «Su hija parece revivir esta noche», comentó Lady Whitmore al profesor Caldwell, mientras observaban a Serafina conversar con un grupo de jóvenes. «Era hora de que el capullo comenzara a abrirse nuevamente», respondió el profesor con emoción apenas contenida. Cerca de la medianoche, cuando la fiesta alcanzaba su apogeo, Rowland se acercó nuevamente a Serafina. «¿Me acompañaría a ver algo especial?», preguntó, con un brillo misterioso en sus ojos grises. La curiosidad pudo más que la cautela, y Serafina se encontró siguiendo al duque a través de pasillos decorados con retratos de antepasados de mirada severa. Finalmente, Rowland abrió una puerta tallada con motivos florales, revelando una biblioteca que quitaba el aliento. Estanterías que llegaban hasta el techo albergaban miles de volúmenes, algunos evidentemente antiguos y valiosos. Un fuego crepitaba suavemente en una chimenea de mármol, proyectando sombras danzantes sobre los bustos de filósofos que decoraban la estancia. «Es magnífica», susurró Serafina, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante semejante tesoro literario. «Pensé que la apreciaría», respondió Rowland, observando con satisfacción la expresión maravillada de la joven. «Pero hay algo específico que quiero mostrarle». El duque se dirigió hacia un pequeño escritorio de caoba, donde reposaba un libro abierto bajo una campana de cristal. Con cuidado, levantó la protección y giró el tomo hacia Serafina. «Primera edición de Sentido y Sensibilidad de Jane Austen», explicó. «Anónima, por supuesto, como fueron publicadas sus primeras obras». Serafina contuvo la respiración. «Es extraordinario, como la capacidad del corazón humano para sanar, incluso cuando parece imposible», añadió Rowland, con una intensidad en su mirada que hizo que Serafina apartara los ojos. «Algunos corazones quedan permanentemente dañados», murmuró ella. «Dañados, tal vez. Pero mientras laten existe la posibilidad de que encuentren un nuevo ritmo», respondió él, acercándose un paso. «Serafina». El sonido de su nombre en los labios del duque creó una corriente eléctrica que recorrió su espalda. Era la primera vez que la llamaba así, sin formalidades ni títulos. «Debo regresar al salón», dijo ella apresuradamente, sintiendo que algo peligroso y desconocido crecía entre ellos. «Mi padre estará buscándome». Rowland no intentó detenerla, pero cuando Serafina alcanzó la puerta, su voz la detuvo momentáneamente. «La biblioteca está abierta para usted cuando lo desee. Los libros, como los recuerdos, están para ser revisitados, pero también para descubrir nuevos capítulos». Con el corazón latiendo desbocado, Serafina regresó al bullicio del baile, consciente de que algo fundamental había cambiado dentro de ella esa noche. Por primera vez en 3 años, el futuro no parecía un territorio desolado, sino un lienzo en blanco con posibilidades tentadoras. Los días siguientes al baile transcurrieron como un sueño febril para Serafina. Por las mañanas retomaba sus paseos habituales por Cambridge, pero sus pasos ya no la llevaban invariablemente hacia el cementerio donde descansaba Thomas. En cambio, se sorprendía a sí misma contemplando el río Cam sin que el dolor la atravesara como una daga, o deteniéndose en las librerías con un renovado interés por las nuevas publicaciones. «Has estado inusualmente distraída», comentó su padre durante el desayuno, una semana después del baile. «¿Tiene algo que ver con cierto duque de mirada intensa?» Serafina casi derramó su té. «Padre, por favor». «Es una observación, no una acusación», respondió el profesor con una sonrisa afectuosa.
Es refrescante verte interesada en algo más que tus libros de poesía melancólica. Antes de que Serafina pudiera defenderse, la señora Harrison entró al comedor con un sobre en una bandeja de plata. «Acaba de llegar esto para usted, señorita», anunció el ama de llaves con un brillo curioso en los ojos. El sello ducal de los Darkwide era inconfundible. Con dedos ligeramente temblorosos, Serafina abrió la carta, consciente de la mirada expectante de su padre. «El duque solicita mi presencia esta tarde», explicó después de leer el contenido. «Aparentemente ha adquirido algunos volúmenes de botánica que cree podrían interesarme». «¡Qué considerado!», exclamó el profesor Caldwell, con un entusiasmo apenas disimulado. «Deberías ir. El aire fresco te sentará bien». «Padre, no necesito excusas para tomar aire fresco», respondió ella, aunque una parte de sí misma agradecía la invitación como pretexto para volver a Darkwyth Manor. Esa tarde, ataviada con un sencillo vestido de paseo color lavanda, Serafina fue recibida en la mansión ducal con una deferencia que la incomodó ligeramente. El mayordomo la condujo no hacia la gran biblioteca que había visitado durante el baile, sino hacia un jardín de invierno, ubicado en el ala este de la propiedad. El espacio era un oasis de verdor y fragancias. Plantas exóticas de diferentes continentes crecían en perfecta armonía bajo un techo de cristal que permitía el paso de la luz invernal. En el centro, junto a una pequeña fuente con esculturas de ninfas, Rowland la esperaba. «Señorita Caldwell», saludó el duque, inclinándose levemente. «O quizás podría llamarla Serafina, como me atreví a hacer en nuestro último encuentro. Sería apropiado considerando que insiste en que lo llame Rowland», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con que las palabras fluían en su presencia. «Excelente», sonrió él, ofreciéndole su brazo para recorrer el jardín. «¿Le gusta a mi pequeño Edén? Mi madre lo diseñó antes de fallecer. Decía que en Inglaterra uno necesita un refugio contra la melancolía de los cielos grises». «Es extraordinario», admitió Serafina, maravillada ante la variedad de colores y texturas. «Casi puedo imaginarla aquí, cuidando cada planta». «Tenía sus favoritas», explicó Rowland, deteniéndose frente a un arbusto de flores blancas de intenso aroma. «Los jazmines del Mediterráneo», decía que su fragancia tenía el poder de sanar corazones afligidos. Serafina rozó con sus dedos los delicados pétalos. «Mi madre también amaba las flores. Recuerdo vagamente su jardín de rosas en nuestra antigua casa de campo». «¿La perdió siendo muy joven?», preguntó Rowland con suavidad. «A los 8 años. Una fiebre se la llevó en cuestión de días», respondió ella, sorprendida por la facilidad con que compartía ese recuerdo doloroso. Continuaron caminando en un silencio cómodo, hasta llegar a una mesa dispuesta con té y pastelillos, junto a una colección de libros cuidadosamente apilados. «Los volúmenes que mencioné», indicó Rowland, invitándola a sentarse. «Tratados botánicos de expedicionarios que recorrieron las Américas. Las ilustraciones son particularmente notables». Durante la siguiente hora conversaron sobre literatura, botánica y los viajes de Rowland por Europa. Serafina descubrió que el duque poseía un conocimiento profundo de arte renacentista y una pasión por la arquitectura que lo había llevado a documentar minuciosamente catedrales góticas olvidadas en rincones remotos de Francia y España. «¿Por qué regresó a Cambridge?», preguntó finalmente, la pregunta que había estado en su mente desde el reencuentro en la librería. Rowland pareció considerar cuidadosamente su respuesta. «Inicialmente, por deber. El ducado necesitaba atención, y mis administradores comenzaban a tomar decisiones con las que no siempre estaba de acuerdo». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Pero también regresé por algo más personal», añadió finalmente. «Durante mis viajes comprendí que estaba buscando en los lugares equivocados». «¿Qué buscaba?». «Un propósito más allá de los títulos y las responsabilidades heredadas», respondió él, con una honestidad que la conmovió. «Y comprendí que ese propósito podría estar esperándome en el hogar que había abandonado». Sus miradas se encontraron, y Serafina sintió un calor inexplicable extenderse por su pecho. Había algo en los ojos de Rowland, una vulnerabilidad mezclada con determinación que resonaba con su propia lucha interna. «Debo confesarle algo, Serafina», dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Mi invitación al baile no fue casualidad. He seguido su historia desde lejos durante estos años». La revelación la dejó momentáneamente sin palabras. «¿Por qué? Thomas Blackwood y yo nunca fuimos amigos cercanos»,
pero compartíamos correspondencia ocasional sobre temas académicos. Después de su fallecimiento, me sentí impulsado a saber cómo estaba usted, explicó Rowland. Las noticias que recibía no eran alentadoras. La dama de lágrimas silenciosas, la llamaban en sus cartas. Así que decidió rescatarme, concluyó ella con un dejo de amargura. ¿Una obra de caridad para su conciencia aristocrática? Rowland negó enfáticamente. No, Serafina. Decidí conocerla realmente. Las cartas de Thomas siempre hablaban de su inteligencia, su pasión por la literatura, su espíritu indómito. Quería ver si esa mujer extraordinaria seguía existiendo bajo el velo del dolor. Las palabras golpearon algo profundo dentro de Serafina. Durante 3 años, todos a su alrededor habían tratado su dolor como una enfermedad temporal, algo de lo que debía recuperarse para volver a ser quien era antes. Rowland, en cambio, reconocía la transformación, la posibilidad de que hubiera evolucionado en alguien diferente, pero igualmente valioso. ¿Y qué ha encontrado?, preguntó en voz baja. A una mujer aún más extraordinaria de lo que imaginaba, respondió él sin vacilación. Una que ha enfrentado el dolor más desgarrador y ha emergido con una profundidad y una fuerza que pocos podrían comprender. Serafina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero éstas eran diferentes a las que había derramado durante años. No eran lágrimas de pérdida, sino de reconocimiento, de verse realmente comprendida por primera vez desde la tragedia. No pretendo reemplazar lo que perdió, continuó Rowland, tomando suavemente su mano sobre la mesa. Algunos amores son irreemplazables, pero me gustaría ofrecerle la oportunidad de descubrir un nuevo capítulo, si está dispuesta. El contacto de sus manos envió un escalofrío por la columna de Serafina. La proposición del duque, expresada con tal delicadeza y comprensión, despertaba en ella sentimientos contradictorios. Por un lado, el miedo a traicionar la memoria de Thomas, por otro, un anhelo creciente de experimentar nuevamente la calidez de una conexión genuina. Necesito tiempo, respondió finalmente. Esto es inesperado. Por supuesto, asintió Rowland, soltando su mano con visible reluctancia. El tiempo es precisamente lo que ofrezco, Serafina. Ni presiones ni expectativas, solo la posibilidad de un camino que podríamos explorar juntos, a su ritmo. El resto de la visita transcurrió con conversaciones más ligeras, pero el ambiente había cambiado sutilmente. Cuando Serafina se despidió, Rowland la acompañó hasta el carruaje, entregándole uno de los libros botánicos como préstamo, para que tenga una excusa para volver, explicó con una sonrisa que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. Durante el trayecto de regreso a Cambridge, Serafina contempló el paisaje invernal con nuevos ojos. Los árboles desnudos ya no parecían símbolos de pérdida, sino promesas silenciosas de una renovación futura. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Serafina sacó el retrato en miniatura de Thomas y lo contempló largamente. «¿Qué dirías si pudieras hablarme?», susurró, trazando con un dedo el contorno del rostro amado. «Siempre dijiste que mi corazón era demasiado grande para contener solo un amor. ¿Era esto lo que querías decir?». El silencio fue su única respuesta, pero por primera vez no se sintió como un vacío doloroso, sino como un espacio de posibilidades. Con cuidado, Serafina guardó el retrato en su joyero, no para olvidarlo, sino para comenzar a integrarlo como parte de un pasado que la había formado, pero que ya no definía completamente su futuro. En los días siguientes, Cambridge pareció transformarse ante sus ojos. Los colores eran más vívidos, los sonidos más nítidos. Serafina comenzó a aceptar invitaciones que antes rechazaba sistemáticamente. Un concierto en Trinity College, una lectura poética en la biblioteca universitaria, un pequeño almuerzo con antiguas amigas que la recibieron con sincera alegría. Y entre estos redescubrimientos, las visitas a Dartmouth Manor se volvieron más frecuentes. A veces eran paseos por los extensos terrenos, discutiendo sobre literatura o filosofía. Otras, tardes tranquilas en la biblioteca, cada uno inmerso en su lectura, pero conectados por una presencia compartida que resultaba sorprendentemente reconfortante. «Estás floreciendo nuevamente», observó el profesor Caldwell una tarde, mientras Serafina se preparaba para otra visita a la mansión ducal. «Es como si la primavera hubiera llegado anticipadamente a nuestra casa». Serafina sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su padre. «Es extraño»,
confesó. Durante tanto tiempo creí que honrar a Thomas significaba mantenerme fiel a mi dolor. Ahora comprendo que quizás la verdadera fidelidad está en vivir plenamente la vida que él ya no puede vivir. El profesor abrazó a su hija con ojos húmedos. Él estaría tan orgulloso de ti, mi niña. ¿Cómo lo estoy yo? Con esa bendición tácita, Serafina partió hacia Darkwyth Manor, donde Rowland la esperaba con noticias que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La primavera llegó a Cambridge con una explosión de color y vida. Los jardines de los colleges se llenaron de narcisos y tulipanes, el río Cam resplandecía bajo un sol cada vez más cálido, y los estudiantes poblaban nuevamente las orillas con sus libros y risas juveniles. Para Serafina, la transformación externa parecía reflejar el cambio que había experimentado interiormente durante los últimos 3 meses. Las visitas a Darkwyth Manor se habían convertido en una parte fundamental de su rutina, y la correspondencia diaria con Rowland alimentaba una conexión que crecía con cada palabra compartida. «Tienes correspondencia», anunció el profesor Caldwell una mañana especialmente luminosa de abril. «Aunque imagino que ya sabes de quién es». Serafina tomó la carta con una sonrisa que ya no intentaba ocultar. La caligrafía elegante de Rowland se había vuelto tan familiar como su propia letra. «Te sonrojas cada vez que recibes una de sus misivas», observó su padre con afecto. «Me recuerda a cuando tu madre y yo intercambiábamos cartas durante nuestro noviazgo». «Padre», protestó ella débilmente, aunque la comparación la conmovió. Al abrir el sobre, Serafina encontró no solo la habitual carta, sino también una invitación formal. «El duque de Darkwyth solicita el honor de su presencia en la inauguración de la biblioteca Blackwood en Darkwyth Manor, el próximo sábado a las 5 de la tarde. La mención del apellido de Thomas la dejó momentáneamente sin aliento. En la carta adjunta, Rowland explicaba: «Querida Serafina, durante estos meses de creciente cercanía, he comprendido que honrar el pasado y abrazar el futuro no son caminos excluyentes, sino complementarios. La nueva ala de la biblioteca albergará la colección de tratados científicos que Thomas reunió durante sus años en Cambridge, junto con volúmenes adicionales que he adquirido siguiendo la línea de sus intereses académicos. Me gustaría que fueras la primera en visitarla, antes de abrirla al público universitario. Hay algo importante que deseo compartir contigo en esta ocasión. Con afecto, Rowland». Las lágrimas empañaron sus ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. El gesto de Rowland representaba una comprensión profunda de lo que Thomas había significado para ella, y de cómo su memoria podía integrarse respetuosamente en su presente. «¿Buenas noticias?», preguntó su padre, observándola con curiosidad. «Las mejores», respondió ella, extendiendo la invitación hacia él. «Rowland ha creado una biblioteca en memoria de Thomas». El profesor Caldwell leyó la invitación con visible emoción. «Un gesto extraordinario de un hombre extraordinario», comentó. «Thomas estaría honrado». El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa perfumada con azahares. Serafina eligió un vestido de seda color malva, más luminoso que las tonalidades oscuras que había preferido durante años. La señora Harrison arregló su cabello con flores frescas, una costumbre que había abandonado tras la muerte de Thomas. «Está radiante, señorita», afirmó el ama de llaves, contemplando su obra con satisfacción, «como un lirio después de la tormenta». El carruaje la dejó en Darkwyth Manor puntualmente a las 5. En lugar del habitual mayordomo, fue el propio Rowland quien la recibió en la entrada principal, vestido con una elegancia sobria que realzaba su porte aristocrático. «Bienvenida, Serafina», saludó tomando su mano para depositar un breve beso en ella. «Tu presencia ilumina Darkwyth hoy. Tu invitación me conmovió profundamente», respondió ella con sinceridad. «Es un homenaje hermoso a la memoria de Thomas. Es también un puente entre el ayer y el mañana», añadió Rowland ofreciéndole su brazo. «Permíteme mostrarte». Juntos recorrieron los pasillos de la mansión hasta llegar a una parte que Serafina no había visitado anteriormente. Una puerta de roble tallado con motivos botánicos marcaba la entrada a la nueva ala. Sobre ella, una placa de bronce rezaba «Biblioteca Thomas Blackwood», donde el conocimiento y la memoria florecen eternamente. «Es perfecto», susurró Serafina, conmovida por la delicadeza del tributo. Rowland abrió la puerta,
revelando un espacio luminoso y acogedor. Amplios ventanales permitían que la luz natural inundara las estanterías de madera pulida, donde centenares de volúmenes aguardaban ser descubiertos. Un retrato de Thomas, pintado con sorprendente precisión, presidía el espacio sobre la chimenea central. Contraté al artista basándome en el retrato en miniatura que mencionaste y en descripciones de quienes lo conocieron, explicó Rowland. Espero que capture su esencia. Serafina contempló el retrato con ojos húmedos. La expresión amable y la mirada inquisitiva de Thomas habían sido perfectamente capturadas, eternizando no solo su apariencia, sino también su espíritu curioso y generoso. «Es como si estuviera aquí», murmuró. «¿Cómo lograste? Porque he llegado a conocerlo a través de ti», respondió Rowland con suavidad. «Cada historia que compartiste, cada recuerdo que confiaste a mis oídos, me permitió comprender al hombre que fue tan fundamental en tu vida». Serafina recorrió la biblioteca con reverencia, reconociendo muchos de los volúmenes que Thomas había atesorado durante su vida. Junto a ellos, nuevas adquisiciones que complementaban perfectamente sus intereses académicos. «Los estudiantes de Cambridge podrán consultar estos libros 3 días a la semana», explicó Rowland. «Su conocimiento seguirá vivo, inspirando a nuevas generaciones». «Es el legado que él hubiera deseado», asintió Serafina, sintiendo una paz que había creído imposible apenas unos meses atrás. Cuando completaron el recorrido, Rowland la condujo hacia un pequeño escritorio donde reposaba una caja de madera labrada. «Hay algo más», dijo él con un tono que denotaba cierto nerviosismo inusual en su compostura habitual. «Algo que encontré durante mis viajes y que he guardado hasta encontrar a la persona indicada». Abrió la caja, revelando un antiguo anillo de oro con un solitario zafiro rodeado de pequeños diamantes. «Perteneció a una duquesa florentina del siglo XVI», explicó. «Según la leyenda, fue un regalo de su segundo esposo, un hombre que esperó pacientemente a que ella sanara del dolor de haber perdido a su primer amor». El corazón de Serafina se aceleró mientras comprendía el significado del gesto. «Serafina Caldwell», continuó Rowland, tomando delicadamente su mano. «Durante estos meses, he sido testigo de tu extraordinaria capacidad para transformar el dolor en sabiduría. Me has enseñado que los corazones, como los jardines, pueden florecer nuevamente después del invierno más cruel». Se arrodilló frente a ella, sosteniendo el anillo. «No pretendo borrar tu pasado ni reemplazar a quien amaste primero. Te amo precisamente por la totalidad de quien eres, incluyendo cada recuerdo y cicatriz. ¿Me concederías el honor de caminar juntos hacia el futuro, como marido y mujer?» Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Serafina, pero su sonrisa era radiante. «Sí», respondió con voz clara y firme. «Mi corazón tiene espacio para este nuevo amor, sin olvidar el primero». Rowland colocó el anillo en su dedo, sellando la promesa con un beso que contenía tanto el respeto por lo vivido como la esperanza por lo que estaba por venir. 2 meses después, la Catedral de Cambridge fue testigo de una ceremonia que muchos describieron como el evento social del año. El profesor Caldwell, con lágrimas de alegría, entregó a su hija en el altar donde el duque de Dartmouth la esperaba con una mirada que hablaba de devoción y promesas. Entre los invitados, muchos comentaban la transformación de la dama de lágrimas silenciosas en la radiante novia que ahora intercambiaba votos con uno de los solteros más codiciados de Inglaterra. Lo que pocos notaron fue el delicado ramillete de flores que Serafina llevaba junto a su bouquet principal, narcisos blancos, los favoritos de Thomas, entrelazados con jazmines, los preferidos de la madre de Rowland. Un pequeño homenaje a quienes, aunque ausentes físicamente, formaban parte indeleble de la historia que había llevado a ambos a encontrarse. «Te amo», susurró Rowland cuando el obispo los declaró marido y mujer. «Y yo a ti», respondió Serafina, con la certeza de que el amor no era un recurso limitado, sino un jardín infinito donde cabían tanto los recuerdos atesorados como las promesas nuevas. Mientras salían de la catedral, bajo una lluvia de pétalos de rosa, Serafina miró hacia el cielo despejado de Cambridge. Por un instante, le pareció sentir la presencia benevolente de Thomas, no como un fantasma que la ataba al pasado, sino como una luz que había iluminado el camino hacia esta nueva felicidad. La dama de lágrimas silenciosas había renacido, no olvidando su dolor,
sino transformándolo en la capacidad de amar con mayor profundidad y sabiduría. Y en los brazos de Rowland Darkwythe había encontrado no solo un nuevo comienzo, sino también la certeza de que algunos finales son, en realidad, maravillosos puntos de partida.